Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El primer punto que quiero solamente tocar por encimita para introducirme y avanzar en el tema es el versículo 25, donde dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor Jesús anuncia un nuevo pacto. El pacto antiguo se dio por Dios a Israel allá en el monte, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y les dio los mandamientos conocidos como los 10 mandamientos. Después de ello vinieron muchos otros mandamientos, pero allá se dio el primer pacto que Dios hizo con Israel al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Ahora con nosotros hace un nuevo pacto. Es diferente al pacto que hizo con el pueblo de Israel. Lo primero que tiene de diferencia es que aquel era un pacto humano, terrenal. Era una libertad de una esclavitud terrenal. Los estaba liberando de un opresor terrenal, de un faraón, de un rey que los esclavizaba y los oprimía. Sin embargo, el pacto que hace con nosotros, el nuevo pacto, va mucho más allá de lo que hizo con Israel. No simplemente recibimos una liberación como una nación, no solamente recibimos una independencia, como decía hace un momento, como este país de Estados Unidos que celebra su independencia el 4 de julio, como México que lo celebra el 16 de septiembre, o Centroamérica que igualmente lo celebra 15, 16 de septiembre. Entonces esa fue una independencia, una libertad, una liberación posiblemente, ¿verdad? Pero terrenal, humana. El nuevo pacto que nosotros hemos entra en lo espiritual. No hemos sido liberados de una esclavitud terrenal, de un opresor terrenal, sino de una esclavitud espiritual, donde éramos esclavos del pecado, de la maldad, de la opresión del diablo, y nadie ni nada podía romper esas cadenas de opresión sobre nuestra vida. El hombre trataba a través de la religión, trataba a través de ayudas de la psicología, de la psiquiatría, de filosofías, de limpias, de brujería, de 1000 cosas buscaba el hombre cambiar y ser diferente, pero nada podía romper esas cadenas. El único que pudo romper esas cadenas fue la sangre preciosa del Cordero de Dios. Fue la única que tuvo poder para liberarnos verdaderamente, para liberarnos de la opresión del enemigo y para sacarnos a una libertad real. El Señor Jesús decía a los judíos: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor les decía que el que me sigue y es verdaderamente mi discípulo y cree en mi palabra, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Y los fariseos decían: pero ¿cómo vamos a ser libres si no hemos sido esclavos de nadie? No somos esclavos. ¿Por qué dices que seremos libres? Es que el que comete pecado, esclavo es del pecado, dijo el Señor. Por eso les digo que serán libres. Yo no vengo a liberarlos del faraón de Egipto, de la nación más poderosa del tiempo de Moisés. Yo no vengo a liberarlos del César romano, sino que vengo a liberarlos de Satanás, del pecado, de la maldad. Vengo a hacerlos verdaderamente libres para que crean y me conozcan y sepan que solamente en mi verdad hay verdadera libertad, hay verdadero gozo, hay verdadera alegría,
Solamente en Cristo Jesús tenemos esa verdadera libertad. Entonces el Señor está ofreciendo un nuevo pacto, y este nuevo pacto no es como el pacto antiguo. Este es un pacto que trasciende a todo pacto. Este es un pacto que trasciende a la eternidad, que nos lleva a la gloria de Dios, que nos da vida eterna. Es un pacto no solamente para una generación, no es un pacto solo para una nación como el pacto antiguo, que solamente fue para la nación de Israel. Este es un pacto para todas las naciones que quieran ser salvas, para todo el hombre, la mujer que se atreva a creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y entra en este nuevo pacto, tendrá vida eterna, tendrá paz y gozo en toda su vida en esta tierra y en la eternidad, una eternidad en la gloria de Dios, llena de promesas y satisfacciones, de alegrías y bendiciones. Entonces Él ofrece un nuevo pacto. Ahora, cuando le decía hace un momento atrás, para participar de la Santa Cena necesitamos creer primero en Cristo Jesús. Necesitamos entrar en ese nuevo pacto. Pero el creer en Cristo Jesús no significa lo que el mundo define por creer. El mundo define como creer el creer en la existencia de alguien. Es decir, si ellos creen en la existencia de Dios, si ellos creen que Dios existe, entonces dicen: yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo que Él existió hace cerca de 2000 años. De hecho, yo creo que murió en la cruz del Calvario. Y creen que esa definición de creer es la que nos da vida eterna. Y esa definición de creer no es lo que nos da vida eterna. Esa definición de simplemente creer en un acontecimiento histórico no le da vida eterna a nadie. La historia proclama cada día de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo entiendan o no lo entiendan, cada día que decimos la fecha en la que estamos diciendo: creemos en que vino un hombre a esta tierra, y ese hombre dividió el tiempo, dividió la historia del tiempo, y contamos el tiempo desde antes de Cristo y después de Cristo. Cada día que mencionamos la fecha, estamos reconociendo que Cristo Jesús pisó esta tierra, la impactó de tal manera que dejó marcada la historia hasta el presente. Cada día que vivimos, cada fecha que mencionamos, la fecha de hoy, la fecha de mañana, siempre estamos de alguna manera entendiendo históricamente el acontecimiento que sucedió. Todos los libros de historia, todas las naciones lo reconocen. Por eso repito, todas las naciones llevan una fecha, y todas las naciones dicen antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden ser tan ignorantes para no creer en Cristo Jesús si cada día están declarando que partió y dividió el tiempo de antes de Cristo a después de Cristo? Él es real, Él es verdadero, y su impacto en el tiempo en esta tierra hizo algo maravilloso y quedó marcado en la historia hasta el día presente. Bendito su nombre. Entonces, cuando hablamos del Señor Jesús en este caso, debemos de entender que Él es un personaje histórico, es decir, porque hizo algo históricamente, pero es más que un personaje histórico. Él es vivo, Él es real, es verdadero. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su tumba está vacía, Él vive, Él no se quedó muerto como todos los personajes históricos del pasado. Él vive hasta el día de hoy. Él está más vivo hoy que nunca. Él está en medio nuestro. Él es real, Él es verdadero. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Cristo que proclamamos. Ese es el Cristo que festejamos en este día. Su sacrificio, su obra redentora. Bendito su nombre. Ahora le digo que el mundo proclama una fe en Cristo, una fe histórica, una fe de creer en la existencia de, y creen en que Dios existe, pero el creer en que Dios existe no salva a nadie. La Biblia dice que los demonios creen en Dios.
creen en Dios y están perdidos y nunca se salvarán y nunca tendrán oportunidad. Creen en Dios pero no se sujetan a Dios. Creen en Dios pero se oponen a Dios. Creen en Dios pero se rebelaron contra Dios y siguen rebeldes contra Dios hasta este mismo momento, hasta este mismo día. Siguen luchando por destruir todo lo que Dios ama, la creación de Dios, especialmente el ser humano, especialmente el creyente, los hijos de Dios. Buscan desatar una guerra contra los hijos de Dios. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay una guerra por tu alma, mi hermano, pero Cristo ya venció en esa guerra. Él es el vencedor y solo tenemos que mantenernos en Él, aferrarnos a Él, y la victoria está ganada en Cristo Jesús. Agarrándonos de Él, creyendo en Él, confiando en Él, tenemos la victoria segura en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 25? Esta copa, la que vamos a participar en un momento más, esta copa es mi sangre, dice. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesús hizo un nuevo pacto en su sangre, en su sacrificio. Y es importante entender el significado de nuevo pacto. Entender que no es simplemente creer en la existencia de Dios o en la existencia de Jesús. No es ni siquiera suficiente creer en simplemente un personaje histórico. Hablando de Jesús, Él es un personaje que, repito, impactó la historia de la humanidad y está marcado y registrado no solamente bíblicamente sino históricamente, que Él pisó esta tierra y marcó, repito, una división en la historia antes de Cristo y después de Cristo. Entonces no es suficiente creer de esta manera en el Señor. La fe verdadera en Cristo es la fe que nos lleva a entrar en un pacto con el Señor. El creer verdaderamente a la manera de Dios en Cristo Jesús es entrar en un pacto con Él. Por eso el Señor dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Tienes que creer ahora a la manera de Dios. Tienes que creer en Cristo para entrar en este nuevo pacto. Y cuando entras en este nuevo pacto, entonces esa es la fe genuina, legítima, que el Señor aprueba, que el Señor honra, que el Señor reconoce. Esa es la fe que da vida eterna. Esa es la fe que cambia corazones. Esa es la fe que perdona pecados. Esa es la fe que liberta. Esa es la fe que restaura. Esa es la fe que cambia la vida del ser humano en un hombre diferente por la gracia de Dios. Aleluya. Esa es la fe genuina y auténtica que debemos de abrazar, que debemos de practicar. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? ¿Cómo se define ese nuevo pacto? ¿Qué significa tener ese nuevo pacto? Entrar en ese nuevo pacto. ¿Qué es un pacto para empezar? Un pacto es la forma más alta de compromiso que existe en esta tierra y en la eternidad. Es la forma más alta de compromiso. O sea, una promesa es algo importante y especial, pero un pacto supera una promesa. Un pacto está encima de toda promesa. Es más fuerte, es más comprometedor, es más sólido un pacto que aún cualquier promesa. Entonces, cuando hablamos de un pacto, tenemos que entender qué significa y cómo se define un pacto. Un pacto se lo voy a definir textualmente un poco más ampliamente para que podamos asimilar un poquito mejor el término. Un pacto es una relación sacrificada. Es el lugar donde yo voy a rendir mis derechos y asumir mis responsabilidades. Un pacto no cambia jamás. Un pacto, pase lo que pase, permanece firme, y solo la muerte puede cambiar ese pacto cuando es un pacto humano, terrenal. Pero este pacto en Cristo Jesús, ni siquiera la muerte cambia este pacto. Este pacto trasciende la muerte, supera la muerte, porque Cristo Jesús, por medio de su muerte, hizo este nuevo pacto, y este nuevo pacto nos lleva a la eternidad, nos da vida eterna, nos
nos da acceso a la gloria de Dios, así que ni siquiera la muerte tiene poder para deshacer el nuevo pacto en la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, bendito su nombre. Pero entonces, ¿qué decíamos que es un pacto? Es una relación. El pacto significa relación, pero es una relación donde yo voy a rendir mis derechos y asumir mis responsabilidades. O sea, cuando yo entro en un nuevo pacto, yo rindo mis derechos. Por eso cuando decimos, alguien quiere entregar su vida a Jesús, alguien quiere rendir su vida a Jesús, alguien quiere recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, cuando decimos esas palabras, recibir a Jesús como Señor, es que tú pierdes tus derechos, es que tú ya no tienes derechos, es que el derecho de tu vida lo entregas a Cristo Jesús voluntariamente. Es que le dices a Dios, Señor, yo ya no quiero tener el derecho de mi vida, no quiero vivir mi vida a mi manera, porque la he vivido a mi manera y me he equivocado, la he vivido a mi manera y solamente me he lastimado, la he vivido a mi manera y solo sufrimiento he encontrado. Ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir a tu manera, Señor. Quiero que tú me enseñes a vivir la vida y que tú la vivas por mí, Señor. Quiero rendirte mis derechos, quiero rendirte mi voluntad, quiero entregarte mi vida, mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Eso es lo que significa realmente creer en Jesús a la manera de Dios. Alguien que cree y quiere seguir viviendo a su manera se está engañando a sí mismo. Esa fe es una fe falsa, superficial, religiosa, no salva a nadie, no hace nada por nadie. La fe genuina y auténtica es la fe donde uno entra en un nuevo pacto. Y esa fe donde entra en un nuevo pacto es una fe donde uno rinde sus derechos. Ya no soy el dueño de mi vida, ya no hago lo que quiero con mi vida, ya no voy a donde yo quiero, ya no me comporto como yo quiero. Tengo alguien que gobierna mi vida, que dirige mi vida, que guía mi vida. Su nombre es Jesús el Cristo. Él es el dueño de mi vida, Él es el amo de mi vida, Él es el Señor de mi vida, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es aquel que dirige mis pasos, mi caminar. Entonces rindo mis derechos, y eso es lo que realmente trae la bendición a nuestra vida, y es donde Dios realmente tiene acceso. Le damos acceso para trabajar en nuestra vida, para transformar nuestra vida. Cuando rendimos nuestros derechos, cuando no queremos rendir derechos y queremos seguir nosotros viviendo, nosotros diciéndole a Dios qué tiene que hacer. Señor, bendíceme aquí, ayúdame acá, haz esto aquí, llévame allá y prospérame allá en lo que voy a hacer. Pero es uno el Señor, es uno el amo, y uno parece que es el que está tratando a Dios como si Dios fuera el criado, como si Dios fuera el esclavo, como si Dios fuera el sirviente, obedeciendo órdenes de nosotros, criaturas mortales, criaturas limitadas. Nosotros no somos los amos, nosotros no somos los dueños, no somos los señores. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y somos llamados a reconocerlo, a rendirnos, a entregarnos, a honrarlo, a decirle: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿A dónde quieres que yo vaya? Señor, enséñame, enséñame, y yo lo haré. Ahí es donde comienza la persona a realmente depender de Dios, y está entregando, rindiendo sus derechos. Y no solamente rinde sus derechos, sino que asume sus responsabilidades. Uno entiende que tenemos responsabilidades delante de Dios, porque cuando no entramos en un pacto, uno lo que menos quiere son responsabilidades, y lo que menos quiere es rendir derechos. No quiere rendir uno derechos, quiere uno tener todo el control y el derecho sobre su vida, y no quiere ninguna responsabilidad. Entonces uno toma el control de sus derechos y no asume ninguna responsabilidad. Eso es lo que la religión hace. Queremos promesas, queremos beneficios, queremos bendiciones, queremos esto, queremos lo otro. Dios haz aquí, Dios haz allá, Dios haz esto por mí y haz esto otro, y dame aquí y dame esto otro. Y queremos derechos. Y Señor, tu palabra dice, y tú prometiste esto, y tú prometiste lo otro, y reclamamos las promesas. Y
Y no está mal que tú creas en las promesas, pero debemos de entender que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. No solamente el querer el beneficio, pero no el compromiso. Dios dice: yo tengo el beneficio para tu vida, pero el beneficio viene con el compromiso. No es solo beneficio sin compromiso. Si tú asumes el compromiso, el beneficio viene solo. El beneficio te seguirá todos los días de tu vida. Te vendrá el bien y la misericordia siguiéndote todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Aleluya. El beneficio te seguirá cuando tú asumes el compromiso. Pero en esta sociedad que vivimos, lo que más nos enseñan es tratar de evadir compromisos y responsabilidades. Entre más puedas evadir cualquier compromiso, evádelo. Entre más puedas evadir responsabilidades, evádelas, ¿verdad? ¿Para qué casarte? No te metas en un compromiso. Mejor júntate y disfruta solamente del placer, sin que tengas ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Si funciona bien, disfruta de aquello, y si no funciona bien, pues sepárate y búscate a otra, búscate a otro, y ahí es el fin de las cosas, sencillamente. Eso es como el mundo vive. Esa es la manera como el mundo piensa. Simplemente no quiere responsabilidades, no quiere compromisos, solamente quiere beneficios, quiere disfrutar, quiere gozar. Pero ese disfrutar se convierte en una arma de doble filo que termina lamentándose la persona. Se cumple lo que dice Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría será congoja. O sea, en otras palabras, nada bueno saldrá de vivir una vida llena de irresponsabilidades, llena de simplemente no querer asumir responsabilidades, sino solamente querer beneficios, querer bienestares. El matrimonio, esa es una de las cosas que está destruyendo a muchos matrimonios, que ella lo que quiere es todos los beneficios de él, pero no quiere ninguna responsabilidad. Y él lo que quiere es todos los beneficios de ella, pero no quiere ninguna responsabilidad hacia ella. Y no entendemos que así no funciona el matrimonio. El matrimonio es un pacto donde se une aquellas dos vidas, pero lo primero es entender de que igualmente el hombre y la mujer tienen que entender que lo primordial, lo primero no es reclamar sus derechos, lo primero es asumir sus responsabilidades. Cuando el hombre asume su responsabilidad y la mujer asume su responsabilidad, las bendiciones lo seguirán fácilmente, rápidamente, porque están honrando a Dios, están honrándose el uno al otro, asumiendo su responsabilidad el uno hacia el otro, sus deberes el uno hacia el otro. Y siempre vendrá la bendición solita hacia aquella pareja cuando lo hacen de esta manera. Entonces, un pacto es una relación, es un lugar donde yo voy a rendir mis derechos y voy a asumir mis responsabilidades. Un pacto refleja, revela, manifiesta, expresa y otorga lo que es una obra de Dios en el corazón del hombre. Esto es lo que hace una obra de Dios: entrar en un pacto con el Señor. Es lo que hace una obra de Dios en nuestra vida. Trae transparencia, trae integridad, trae libertad, trae comunión, trae intimidad con Dios, trae una entrega incondicional, trae confianza y trae una satisfacción real a nuestra vida. Este es el fruto de un pacto verdadero. Una persona que entre en un verdadero pacto con Dios produce una obra de Dios en su vida. Es una persona que comienza a caminar en transparencia, no en apariencias, en integridad, no en falsedad, en libertad, no en esclavitud, en comunión, no en pleitos, no en contiendas, en intimidad, no en distanciamiento, en entrega, no simplemente en un distanciamiento superficial, en una confianza plena y en una satisfacción plena. Esto es lo que produce un pacto en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a caminar en esa perfecta bendición de Dios, en ese plan maravilloso de Dios. Necesitamos entender
entender que Cristo vino a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto es donde somos bendecidos, es donde somos transformados, es donde somos perfeccionados, es donde somos satisfechos, es donde Dios hace una obra maravillosa en nuestra vida, un nuevo pacto. Pero recuerda, ese nuevo pacto no podrás entrar en él si no rindes tus derechos y no asumes tus responsabilidades. Si quieres entrar al nuevo pacto en Cristo, pero no rindes derechos, quieres seguir haciendo lo que te da la gana, quieres seguir viviendo como tú quieres, no rindes derechos y no asumes responsabilidades, no tomas compromiso ni responsabilidad por aquellas cosas que Dios te pide que hagas, aquello que Dios te manda que obedezcas, entonces no vamos a entrar en un pacto genuino con el Señor. Pero cuando tú rindes derechos y asumes responsabilidades, esa es la evidencia de que estás entrando en un verdadero pacto delante de la presencia del Señor. Amén, mis hermanos. Veamos entonces, vamos avanzando en nuestro tema. Dice el versículo 24, y avanzo. Dice el versículo 24: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y el versículo 25 dice: y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces miramos el cuerpo de Jesús y miramos la sangre de Jesús. La sangre de Jesús la está declarando como la evidencia del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el cuerpo de Jesús está diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Jesús, entender el cuerpo de Jesús. Vamos a analizar un poquito lo que es el cuerpo de Jesús. Jesús entregó su cuerpo, habiendo dado gracias, partió aquel pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Está hablando de su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Aquel pan que tomó era un símbolo del cuerpo de Jesús. Pero no vamos a hablar solamente del símbolo, vamos a hablar de la realidad del cuerpo de Jesús. Porque ese pan, ese símbolo, este pan que vamos a participar en un momento, es un símbolo del cuerpo de Jesús. Pero necesitamos conocer lo que es el cuerpo de Jesús, lo que hizo Jesús con su cuerpo, en su cuerpo. Reconocer la obra de Dios a través del cuerpo de Cristo en nuestras vidas de una manera especial. Veamos qué dicen algunos pasajes antes de que el tiempo nos avance. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Vamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra comienza diciéndonos esto en el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Y para qué participaba? Primero nos dice que por cuanto los hijos, o sea, nosotros, cuando los hijos participamos de carne y sangre, nos creó como seres humanos de carne y sangre. Dice: por cuanto los hijos tenían esta compostura, por cuanto los hijos participaron de esta creación de carne y sangre, él también participó de lo mismo.
Pero ¿para qué tenía que participar él también de lo mismo? Carne y sangre, en otras palabras, están describiendo un cuerpo humano, una humanidad. Él tomó un cuerpo humano, los hijos participaron de carne y sangre, un cuerpo humano es lo que está describiendo. Él también participó de lo mismo, de un cuerpo humano. ¿Para qué tomó este cuerpo humano el Señor? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, la razón por la que el Señor participó de un cuerpo humano es porque también los hijos participamos de un cuerpo humano. Y los hijos pecamos como hombres, pecamos como seres humanos, pecamos como seres terrenales, naturales. Pues así el Señor vino a nacer en esta tierra y vino a participar de un cuerpo humano de carne y de sangre, pero sin pecado. ¿Para qué? Para vencer al pecado, para vencer toda tentación y para destruir por medio de la muerte en aquel cuerpo al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y qué iba a lograr el Señor a través de destruir por medio de la muerte al diablo, al que tenía el imperio de la muerte? Iba a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre, eran esclavos, estaban completamente entregados a la esclavitud, oprimidos. El Señor, a través de su muerte en aquel cuerpo, a través de participar de un cuerpo humano de carne y de sangre, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y vino a liberar a los hijos de toda opresión, de todo temor de la muerte. Vino a liberarnos de servidumbre, de esclavitud. Vino a darnos una libertad gloriosa por medio de ese sacrificio, por medio de esa obra redentora. Y veamos el ejemplo que pone en el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto es lo que iba a hacer Jesús a través de su muerte, a través de su sacrificio. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él vino a pasar lo que el hombre de carne y sangre pasa en esta tierra. Él vino a sentir lo que el hombre mortal siente. Él vino a experimentar tus tentaciones, tus debilidades, tus batallas, tus luchas, tus problemas, tus retos, tus aflicciones. Él vino a experimentar todo aquello en aquel cuerpo de carne y de sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, el Señor sintió lo que tú sientes, padeció como tú padeces, se cansaba, tenía hambre, le dolía lo que le hacían. Todo lo sintió, lo experimentó en una semejanza completa como nosotros. Fue tentado en nuestra semejanza, y dice que como él fue tentado como tú eres tentado, es poderoso para compadecerse y tener misericordia de todos los que somos tentados, y socorrernos y ayudarnos y darnos victoria en medio de la tentación, en medio de la lucha, en medio de la batalla. Ahí está el presente para socorrernos y ser misericordioso. Porque a lo mejor tú y yo podemos decir: es que nadie me entiende, es que nadie sabe lo que yo estoy pasando, es que nadie sabe cómo me siento. Yo te digo, Cristo sabe cómo te sientes, Cristo te entiende. A lo mejor yo no te entiendo, a lo mejor tu mamá, tu papá, a lo mejor tus hermanos, a lo mejor la gente no te entiende, pero hay uno que sí te entiende. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él participó de carne y de sangre para poder compadecerse de nosotros y ser misericordioso hacia con nosotros. Entonces, el cuerpo de Cristo fue utilizado. Cristo utilizó ese cuerpo de carne para destruir al enemigo, para destruir el temor de la muerte que había sobre nosotros.
y nos dejó, en este caso ahora, este símbolo de su cuerpo, hablando en semejanza de lo que es un pedazo de pan, una copa de vino, su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de la victoria que Él ganó por nosotros, del triunfo que Él obtuvo por nosotros, para que nosotros sepamos que tenemos ayuda de Dios, que tenemos ayuda de Cristo, que no estamos solos en nuestra lucha, en nuestra prueba, en nuestra tentación, en nuestra dificultad, para que sepamos que aunque camines en el valle de sombra de muerte, Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento, y Él preparará una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él estará contigo en todo momento. Entonces, ese es el propósito, de que no nos olvidemos lo que Él hizo, y que no nos olvidemos que Él está con nosotros y ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Avancemos en nuestro tema antes de que el tiempo nos gane. Veamos qué dice ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan estos cultos limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto es lo que todo sacrificio humano no puede hacer. No puede quitar los pecados, no puede limpiar al ser humano, no puede cambiar nuestra vida. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Quiero que prestemos atención en esto. Dios está hablando, Jesús está hablando de los sacrificios de la antigüedad, de cómo los mismos sacrificios se siguen ofreciendo cada año, de que esos sacrificios no quitan el pecado, no limpian al ser humano de su maldad, no cambian el corazón de nadie. Dice el escritor de los Hebreos: porque si estos sacrificios pudieran limpiar, pudieran quitar el pecado, no habría necesidad de estar haciéndolos cada año. Pero el hecho de que se tienen que estar haciendo repetidamente es señal y evidencia de que no cambian, ni quitan, ni perdonan, ni restauran el corazón del hombre. Entonces llega el momento donde la palabra dice, hablando de Cristo Jesús: por lo cual, en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está el cuerpo de Cristo. Primero decía en Hebreos 2 que Cristo, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Acá dice: por cuanto los sacrificios no fueron suficientes, por cuanto las ofrendas por el pecado no pudieron ayudar al hombre, por cuanto no pudieron perdonar, ni arrancar, ni quitar el pecado, ni cambiar la vida del hombre, Jesús dijo: he aquí,
me preparaste un cuerpo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por cuanto nada de lo que hay en esta tierra, ningún sacrificio humano, ningún sacrificio de animalitos, ningún toro, ninguna becerra, ningún buey, ninguna cosa que se ofreciera en holocausto, ningún cordero tenía el poder para limpiar el pecado. Solo cubría momentáneamente, pero seguía la misma situación. No cambiaba el corazón del hombre, no transformaba la vida del hombre. Entonces dice el Señor, por cuanto no había sacrificio ni ofrenda que te agradara ni que funcionara, por lo cual entrando en el mundo, dice acerca de mí, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. A Cristo se le preparó un cuerpo, para que ese cuerpo fuera el medio por el cual Cristo fuera a la cruz del Calvario como un sacrificio vivo, como un sacrificio derramando su sangre una vez y para siempre, no para cubrir el pecado, sino para arrancar de raíz el pecado más grande, más terrible, limpiar el corazón del hombre y darle una vida nueva al ser humano. Al hombre que creyese en él recibiría el perdón de pecados por su sangre, recibiría vida eterna por su sangre maravillosa. Ahí es donde encontraría esa salvación, esa vida eterna, ese regalo maravilloso de parte de Dios. Entonces Él tomó ese cuerpo, un cuerpo para redimir a la humanidad, un cuerpo para morir en la cruz del Calvario. Exclusivamente el Señor sabía que ese cuerpo que se le había dado era para ofrecerlo como un sacrificio. Y ahí es donde viene el perdón, la salvación, la libertad, la restauración, la vida eterna, la obra redentora de Cristo Jesús en favor del ser humano. Aleluya. Es importante entender ese cuerpo tan maravilloso que se le dio a Jesús, el propósito de él desde antes de entrar. Dice, entrando en el mundo, dice esto: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, por lo cual me preparaste un cuerpo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y así avanzamos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos? Ahí mismo unas hojitas antes nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 7: y Cristo en los días de su carne. ¿Qué nos implica el entender en los días de su carne? En los días de su carne significa en el tiempo cuando Él vivió en esta tierra, cuando Él habitó en un cuerpo de carne y de sangre, un tiempo cuando Él caminó como hombre, fue tentado en el desierto, fue tentado en diferentes momentos y padeció y sufrió, sintió hambre, sintió sed, sintió sueño, sintió dolor, sintió agonía, padeció en todos
todos los aspectos y en todos los sentidos que podamos pensar. Por eso dice: y Cristo en los días de su carne, cuando tomó aquel cuerpo, aquella naturaleza humana. ¿Y por qué dicen los días de su carne? Porque Él tomó ese cuerpo de carne y de sangre. Él está en gloria aún en este momento, y está en un cuerpo glorificado, pero ya no es un cuerpo de carne y de sangre, es un cuerpo de gloria, de luz, de majestad. Es un cuerpo glorioso que la Biblia nos habla que es un cuerpo celestial, es un cuerpo glorificado, un cuerpo extraordinario que un día lo hemos de conocer cuando lleguemos a su gloria. Amén. Pero dice la palabra que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. Todo esto es corruptible. La carne y la sangre es corruptible. La carne y la sangre no van a entrar al reino de los cielos. Nuestra alma ha sido lavada por la sangre de Jesús, y esa es la que ha de entrar a la gloria de Dios, y se le ha preparado un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria, para poder estar en la gloria de Dios por una eternidad, juntamente con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Pero entonces entendamos el propósito del cuerpo de Cristo. Y Cristo en los días de su carne, en el tiempo de esa humanidad, dice que Él como hombre en aquella humanidad no simplemente dijo: bueno, sí, estoy en este cuerpo, pero yo soy Dios y yo no tengo que hacer nada, ni batallar con nada, ni nada, simplemente ahí voy a estar tranquilo. No, la Biblia dice, oiga lo que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo no estuvo exento de sentir dolor, no estuvo exento de ser tentado, provocado, de ser atacado por el enemigo de muchas maneras. Y Él tuvo que ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hermanos, si el Señor, que era el Señor, tuvo que vencer ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar al Señor, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas con gran clamor, con lágrimas, al que tiene poder para librarnos del poder de la muerte. Y podemos ser oídos como Cristo Jesús fue oído, porque clamó, porque se humilló, porque suplicó con ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Nosotros muchas veces nos cruzamos de brazos y esperamos que si Dios me va a bendecir, me va a bendecir. Si Dios me va a dar, me va a dar, y si no, no me va a dar. Y nos portamos indiferentes a la realidad de cómo Cristo se comportó. El ejemplo perfecto es Cristo. Cristo como hombre en los días de su carne, en el tiempo de su humanidad en esta tierra. Cómo caminó, cómo se comportó, cuál fue su conducta en un sentido espiritual. Dice que Él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese final me llama mucho la atención. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué significa esto? Fue oído a causa de su temor reverente. El Señor tenía temor reverente. ¿Qué significa la palabra temor? No es miedo, tenía respeto, una reverencia grande, una reverencia maravillosa, un respeto enorme a Dios, a su palabra, a todo lo que es de Dios. Lo reverenciaba, lo respetaba, lo honraba. Fue oído a causa de su temor reverente. Las cosas de Dios, cuando las tomamos sin reverencia, sin respeto, cuando las tomamos como cualquier cosa, no surge ningún efecto en nuestras vidas. No somos oídos, no recibimos la bendición de Dios, porque muchas veces lo sagrado lo tomamos como algo común, lo especial lo tomamos como algo insignificante.
como algo que no vale nada, como cualquier cosa, como un culto más, como un servicio más, como cualquier cosa, y le damos poca honra, le damos poca reverencia a las cosas de Dios. Cuando uno le da poca reverencia, poca honra a las cosas de Dios, no sacaremos nada de las cosas de Dios. O sea, todo parecerá frío, todo parecerá indiferente, todo parecerá como que, esto no sirve, esto no funciona, no, yo ya oré y no recibí, no, sí, yo ya leí la Biblia y ya leí muchas veces eso y es solamente un cuento, una historia más. Cuando una persona no le da la reverencia debida a las cosas de Dios, no recibe el beneficio de lo que Dios ha prometido y ha preparado para sus hijos. ¿Quieres mirar la gloria de Dios en lo que Dios te habla, en lo que Dios te dice? Dale el debido respeto, reverencia, el debido temor reverente a las cosas de Dios. Adóralo con el debido temor reverente. Hónralo con el debido temor reverente. Oye su palabra con el debido temor reverente. Reverencia no a un hombre, no a una persona, a Dios, a su palabra, su presencia, su verdad. Cuando nosotros le damos un lugar especial a las cosas de Dios, Dios permite que sus cosas cobren vida en nuestro corazón, que su poder se manifieste, que sus promesas se cumplan, se revelen, se realicen. Extraerás una bendición maravillosa, como aquella mujer de flujo de sangre, que eran multitudes las que apretaban al Señor y lo empujaban, pero una mujer se atrevió a tocar el borde de su manto con fe, dándole el debido temor reverente al Señor, entendiendo este hombre no es cualquier hombre, este es el Salvador del mundo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana de este azote. Y cuando esta mujer se acerca con ese temor reverente, la Biblia dice que salió poder y virtud del Señor. ¿Y por qué los demás se acercaban y lo tocaban? El Señor dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo dice, Señor, quién te ha tocado? Dijeron sus discípulos. Si montones de gente te aprietan y te empujan y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero es que hubo una mujer que me tocó diferente. Me tocó con fe, me tocó con respeto, con reverencia, con honra, creyendo y entendiendo quién soy yo. Me dio el lugar que me corresponde, me dio el lugar que merezco, me dio un lugar de honra, me dio un lugar especial. Y porque me dio un lugar de honra, un lugar especial, un lugar de reverencia, de respeto, de honra, por eso salió poder de mí. Porque yo honro a los que me honran, pero tengo en poco a los que me menosprecian. Entonces el que menosprecia las cosas de Dios es tenido en poco por Dios. Pero el que honra y toma las cosas de Dios con temor reverente, esa persona es honrada por Dios, es bendecida por Dios. Por eso, cuando te acerques a Dios, dijo el predicador en Eclesiastés capítulo 5, cuando te acerques, guarda tu pie, dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ofrecen sacrificios de necios y no saben que hacen mal, porque prometen y no cumplen, porque dicen tantas cosas vanas y nada de ello lo intencionan de corazón, nada de ello es intencional verdaderamente de corazón. Entonces dice sacrificio de necios. Cuando nosotros nos acerquemos al Señor, honremos al Señor, hagámoslo con temor reverente, y Él va a honrar lo que tú haces para la gloria de su nombre. Él va a honrar tu vida, va a honrar tu persona, va a honrar tu salud, va a honrar tu vida espiritual, te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a sostener, te va a ayudar, va a hacer algo maravilloso en tu vida, porque te estás acercando con temor reverente. Entonces el pasaje dice lo siguiente, una vez más dice el versículo
El versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No te olvides de eso. Vas a ser oído. Una de las causas y de las razones por las cuales Dios oye nuestras oraciones, respeta, respalda y cumple su palabra sobre nuestras vidas, es cuando nos acercamos a Él con temor reverente. Su palabra la recibimos con temor reverente. Hablamos con Él en la oración con temor reverente. Nos acercamos a Él celebrando su sacrificio a través de su cuerpo y de su sangre con temor reverente. Y cuando lo hacemos de esta manera, seremos bendecidos por Dios de una manera especial. El versículo 8 dice: y aunque era hijo, aunque era el mismo Dios manifestado en carne, eso significa esta declaración, aunque era hijo, aunque era Dios vestido de carne, vestido de un cuerpo humano, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay algo que Dios no sabía, hay algo que Dios nunca había experimentado: la obediencia. Porque Dios no tiene a nadie a quien obedecer, todos lo obedecen a Él, porque Él es Dios. Él siempre da la orden del mandato. Él nunca está preguntando a alguien: a ver, ¿qué tengo que hacer? Díganme qué tengo que hacer para ver qué voy a hacer. No, nadie le dice a Él qué tiene que hacer. Nadie desde la eternidad, nadie le dijo jamás a Dios: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Nadie le dice jamás, ni le ha dicho jamás, ni le dirá jamás a Dios lo que tiene que hacer. Nadie le ha dado una orden a Dios. Por eso Él no tenía nada que obedecer, porque Él todo lo daba, todo, es decir, de Él procedía, de Él procede todo mandato, todo mandamiento. Y Él en sí mismo es puro, es santo, es perfecto en todo su ser completo. Entonces Él, por así decirlo, no conocía la obediencia. Pero dice el versículo 8: y aunque era hijo, aunque era el mismo Dios manifestado en carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hizo aquello que aún no sentía hacer. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad, mi Dios. Y rindió sus derechos y asumió su responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Redimir a la humanidad, morir en la cruz del Calvario, pasar el sacrificio más cruel, la burla, el escarnio, los golpes, el maltrato, todo lo más terrible que uno se puede imaginar. Eso era cumplir su deber. Entonces Él rindió sus derechos y asumió su responsabilidad. Dijo: Padre, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue que Él pasara por aquel sufrimiento, y en medio de ese sufrimiento Él honró, adoró, glorificó, siempre hizo lo correcto. Él aprendió la obediencia, Él rindió sus derechos y asumió su responsabilidad. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué hermosa es la obra del Señor, qué hermosa la redención que Cristo nos ofrece. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esta es la manera como Él venció, como Él se enfrentó y como Él superó todo. No siempre lo que pedimos nos lo va a contestar Dios de acuerdo a nuestra voluntad. Hay cosas que humanamente nosotros decimos: Señor, dame esto. Pero Dios dice: eso no es lo que tengo para ti. Yo tengo esto otro para ti. Señor, quítame esto. Pero es que es necesario que pases por eso, hijo. No te lo puedo quitar, porque a través de esto que vas a pasar, vas a aprender a confiar en mí. Vas a conocerme más de cerca. Vas a saber quién soy yo, el Dios vivo, el Dios real, el Dios verdadero, que te sostiene sin nada, que te sostiene en la crisis, que te sostiene en la desgracia, que te sostiene en el sufrimiento, que te sostiene en la escasez. Yo voy a estar contigo.
Y hay muchas veces que Dios no nos va a contestar como nosotros le pedimos, pero Dios promete estar con nosotros. Si Dios nos permite atravesar el sufrimiento, Él nos dice: hijo, no temas, que yo voy a estar a tu lado. Yo te voy a sacar adelante y te voy a dar la victoria en todo momento y en todo lugar. Yo soy tu Dios y te enseñaré cosas grandes y hermosas y haré una obra maravillosa en tu vida en medio de todo este proceso. Le termino con este pasaje, Hebreos capítulo 4, un poquito antes, regrese una página antes, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Veamos cómo nos dice este pasaje. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosa promesa de Dios. Comienza diciéndonos que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no solamente traspasó un velo de un templo terrenal en esta tierra, como los sumos sacerdotes lo hacían en la antigüedad. Pasaban del lugar santo al lugar santísimo, entraban a ofrecer sacrificio, a ofrecer sangre por los pecados del pueblo en el lugar santísimo. Pero Jesús no traspasó simplemente un velo que dividía el templo, el lugar santo del lugar santísimo, sino que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aleluya, a Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, no nos introduce a un lugar santísimo en el templo, nos introduce a un lugar santísimo en la gloria de Dios. No nos introduce a un acceso a Dios en un templo, sino en la misma gloria de Dios nos introduce a esa gloria. Traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El versículo 15 dice algo aún más hermoso: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser que Jesús pudiera haber sido tentado en todo? Si dijera algún drogadicto, bueno, para mí la tentación más grande es la heroína, inyectarme esa heroína, esa droga en la vena. ¿Será que Jesús fue tentado a usar heroína? Posiblemente no, posiblemente no fue tentado en ese sentido. Si alguien dice, bueno, mi tentación grande es traer un carro deportivo y andar a subirlo a 200 millas por hora en una autopista. Una tentación de un joven, puede ser esa la tentación. ¿Será que Jesús fue tentado a andar en un carro deportivo a 200 millas por hora? Pues uno podría decir no, ¿verdad? Porque ni carros había, menos que corrieran 200 millas por hora. Pero ¿por qué entonces dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que dice... Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza, carne y sangre, según nuestra naturaleza humana. Jesús tomó un cuerpo para poder ser probado, para poder también ser tentado. En su cuerpo de carne fue tentado según nuestra semejanza. Dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse según nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La razón o la manera como la Escritura resume lo que es ser tentado en todo es de esta manera. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 lo resume de esta forma y dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice: porque
dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda tentación del ser humano se resume en tres cosas: los deseos de la carne, lo que queremos hacer; los deseos de los ojos, lo que deseamos tener; y la vanagloria de la vida, lo que queremos llegar a ser. Hacer, tener y ser. En esas tres cosas se encierra toda tentación: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En eso se encierran toda tentación. Usted hábleme de droga, de alcohol, de carros deportivos a 200 millas por hora. Cualquier tentación se resume en querer hacer algo, en querer tener algo o en querer ser alguien en esta vida. Cuando resumimos toda tentación en estas tres cosas, Jesús fue tentado en estos tres aspectos. Fue tentado en el deseo de su carne cuando estaba en el desierto, en el querer comer, convertir las piedras en pan, ¿verdad? En el querer tener, mira los reinos del mundo, mira la gloria de ellos, todo esto te daré, será para ti si te postras y me adoras. Y el Señor Jesús dijo: no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y el querer ser alguien especial fue tentado en estas tres cosas, y en estos tres conceptos se encierra toda tentación de la humanidad. Así que el Señor entiende perfectamente todo lo que significa ser tentado, porque todos vamos a ser tentados en una de estas tres cosas, o en las tres cosas algunas veces: en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. El querer hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, el querer tener cosas fuera de la voluntad de Dios, y el querer ser alguien conforme al mundo y no conforme a Dios. Siempre en estos tres conceptos se va a resumir toda tentación. Y Cristo fue tentado, y tenemos un sumo sacerdote que se compadece, porque Él fue tentado según nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. Él triunfó, Él venció, y Él nos dio la victoria por su cuerpo. Por ese cuerpo nos identificamos con Él, por ese cuerpo nos relacionamos con Él, por ese cuerpo sabemos que Él nos entiende, que Él nos comprende, que Él se mueve a misericordia, porque nadie puede tener más misericordia por alguien que está pasando una situación que alguien que ha pasado eso mismo. ¿Quién se puede compadecer más por alguien que está enfermo que aquel que estuvo enfermo de la misma cosa que aquel otro está enfermo? Él dice: yo sé lo que se siente, yo sé lo que es eso, yo sé. El que no ha pasado por eso, el que no sabe, pues decimos: pues no tengo idea. Dicen que es difícil, dicen que es fuerte, pero el que ha sido tentado en esa semejanza se compadece. Cristo Jesús tomó un cuerpo para relacionarse, para comprendernos, para ser misericordioso, para compadecerse de nosotros, y para que de esta manera podamos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de parte de Dios. Eso es lo que Dios anhela para nosotros: ser socorridos, ser bendecidos, alcanzar misericordia. El cuerpo de Cristo, Cristo participó de su cuerpo, de aquel cuerpo de carne y sangre, por todas estas razones y por muchas más. Y hoy vamos a identificarnos con su cuerpo y con su sangre al participar de este nuevo pacto en su sangre y de su cuerpo siendo partido por nosotros. Pongámonos de pie en esta hermosa y linda tarde.